aquí. Comencemos entonces con la historia, ¿sí? El siglo de oro español fue un momento de esplendor luego del descubrimiento de América, donde ellos traen todo el oro y se convierten en una potencia en el mundo. En el mundo de ese entonces. Esto cubre el siglo XVI hasta el siglo XVII, y en la cultura y en la literatura se valoraba mucho la traducción, porque era un mecanismo a través del cual se accedía a los clásicos latinos y a los clásicos griegos, pero también era una manera en la que las traducciones del español, las buenas traducciones del español, se hacían llegar al resto de Europa por medio de la traducción, ¿sí? En ese mismo sentido, vemos que había un gran respeto por los escritos científicos médicos árabes. Los escritos científicos y médicos que tenían los árabes eran muy valorados, y había una necesidad grande de traducirlos. Y esta necesidad continuaba muy a pesar de que los moros habían sido expulsados de España en el 1492. O sea, no los querían a ellos, a los moros, pero sí querían su producción, especialmente la científica y la médica. En estos aspectos, el humanismo español en el Renacimiento dio lugar a una actitud hacia la traducción literaria, ¿sí? El humanismo y el Renacimiento hicieron que la mirada a la traducción fuera más respetada y más valorada. Era clave, era un elemento clave. En este periodo, por ejemplo, la lengua, el inglés y los ingleses le dieron una mirada al español y empezaron a traducir a palabras que venían del español. Los lexicógrafos ingleses, como John Turius, en 1590, que fue el primero que hizo una lista de palabras del español traducidas al inglés, y luego esto facilitó a que las dos lenguas hicieran préstamos de palabras de manera mutua. Para mí, si recuerdan que hemos mencionado en la historia, antes hubo una escuela de Toledo, una escuela de traducción de Toledo. Bueno, para esta época del Renacimiento, el siglo de oro, la preeminencia, la gloria ya se había disipado, y especialmente con lo de la expulsión de los moros en 1492. Pero en gran parte, muchas de las ciudades antiguas árabes de España, la tradición de la traducción del árabe al latín y luego al español todavía se mantenía. Frecuentemente era camuflada para evitar las sospechas de la Inquisición, que era la institución de la Iglesia Católica que censuraba, que castigaba cualquier violación contra la Iglesia, contra el cristianismo. La primera traducción conocida al español del Corán se hizo en 1456, pero después, con la situación en 1492 y la situación de que hubo un caso muy grande de árabes moros que se quedaban en España, ¿sí? Ellos se quedaron ahí en España y eran conocidos como moriscos, ¿sí? Moriscos. Y la condición para que ellos se quedaran en España era que aceptaran la Iglesia Católica, la Iglesia Cristiana, y se bautizaran. Todo lo que fuera islámico, todo lo que fuera ajeno al cristianismo era castigado, y por lo tanto lo hacían en secreto. Tenían que mantenerse, todas sus escrituras tenían que mantenerse a escondidas, ¿sí? En la medida que pasaban los años, ellos se encontraron con muchas limitaciones más para leer el Corán en el original árabe, y entonces lo que hacían era que ellos traducían su libro santo al español. Al hacer esto,
violaban el principio de la fe musulmana, el cual requería que sus seguidores, sus creyentes, sus fieles, recitaran sus escrituras en árabe. Entonces, por un lado, arriesgaban el pellejo porque los españoles los expulsaban o los castigaban con la muerte, y por otro lado estaban violando su propia fe por no leer el Corán en su lengua, en la lengua árabe. La solución fue escribir en español, pero con símbolos similares a los árabes, así como que una mediación, llegar a un punto medio, ¿sí? Eso se llamó, ese escribir en español con símbolos árabes, se llamó al-Jamaido, que era como un idioma, ¿sí? A pesar de que muchas de estas obras fueron destruidas por la Inquisición, algunas sobrevivieron y atestiguan el trabajo laborioso de la traducción y luego la copia, porque ellos traducían y luego copiaban el libro musulmán a mano, ¿sí? Lo copiaban a mano. En el año 1606, un copista musulmán del Corán en España dejó esta nota al margen en una mezcla de castellano y al-Jamaido y árabe. Dice, está escrito, y aquí abajo ustedes pueden ver la traducción, ¿sí? Está escrito, y miren los símbolos, está escrito en letra de cristianos, miren, y ruega y suplica que por estar en dicha letra no lo tengan en menos de lo que es, antes en mucho, porque pues está así declarado, está más a vista de los muslimes que saben leer el cristiano y no letra de muslimes. Yo los muslimes, no sé la pronunciación, porque es cierto que dijo el Anabí Muhammad, Salah Alahu, y el resto no se entiende porque ya esto es lengua que la mejor lengua era la que se entendía, ¿sí? Así lo decía como lo dijo el Anabí Muhammad, es una persona, y acá en inglés sí tienen ustedes, ¿sí? El profeta Muhammad, ¿sí? Peace be unto him. Ese era un profeta de ellos y dijo esto, ¿no? La mejor lengua es la que más se conoce, la que más se entiende. Pero en este ejemplo ustedes pueden ver la combinación de escribir árabe con símbolos mezclados de las dos lenguas. Y entonces así respondían a satisfacer las exigencias de los españoles, pero también trataban de mantener conexión con sus raíces, con el al-Jamaido. La relación entre los árabes y los cristianos se observa en numerosas partes de la obra El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Cervantes, su autor, atribuye, cuando leemos el primer capítulo de Don Quijote, Cervantes, el narrador, explica, no Cervantes, no, el narrador explica que el autor de esa obra, y muchas más veces en la obra lo menciona. Bueno, miren esto que dice. Él atribuye la autoría de su Don Quijote a una variedad de personajes y de traductores. Algunos eran moros, otros eran cristianos, y expresa su opinión acerca de los traductores en el proceso. Dice un punto particular que Cervantes nos deja es una metáfora para describir la traducción, la cual es citada con frecuencia por parte de teóricos e investigadores. Lo que dice Cervantes acerca de la traducción es muy reconocido en el mundo de los literatos, los seminarios sobre Don Quijote, o también en el mundo de la traducción. Dice así: pero con todo eso, me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de las reinas de las lenguas griega y latina, es como quien mira los tapices flamencos al revés,
que aunque se ven las figuras, son llenas de hilos que las escurecen y no se ven con la lisura y la tez de la haz del lado derecho, ¿sí? Lo que Cervantes nos está diciendo es que, a excepción del latín y del griego, cuya belleza clásica no puede ser arruinada ni por una mala traducción, el reto de los traductores es mantener el producto final, evitando que se parezca al reverso de un tapete flamenco, con sus imágenes en negativo, con sus hilos que no nos permiten ver claramente las imágenes que están al derecho. Entonces, él tenía un concepto muy escéptico acerca de las traducciones. Escondía mucho, se perdía mucho. Y por ahora esto es todo lo que vamos a estudiar hoy en cuanto a la traducción durante el siglo de oro en España, ¿sí?